Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es un placer tener a todos aquí hoy. Y para el programa de hoy vamos a abrir 1 Corintios capítulo 10 y vamos a bajar hasta el versículo 16 acerca de donde nos quedamos en nuestro último programa. Y de nuevo nos gusta hacerles saber a nuestra audiencia, supongo que tenemos gente que viene desde el frío y invernal Minnesota hoy. Apreciamos a quienes viajan para grabar con nosotros, para quienes nos ven por televisión, grabación. Tuvimos algunas personas el verano pasado de Indiana y también hemos tenido aquí de Missouri, así que realmente lo apreciamos ahora. Para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, por supuesto, todos los programas anteriores están disponibles en video y en formato impreso, y en un momento los tendremos disponibles en cintas de audio. Así que si estás interesado en alguna de esas áreas, ¿por qué no? Danos una llamada o mándanos un mensaje y te enviaremos la información ahora nuevamente. Siempre nos gusta hacer saber a los oyentes que son nuevos en el programa que somos no denominacionales. No tenemos a nadie que nos respalde. No tenemos a nadie con una gran billetera que nos respalde y así. Naturalmente, todo lo que dependemos son de los dones del pueblo de Dios. Queremos que la gente entienda eso y que somos estrictamente un estudio bíblico. Informal. No me adhiero a ninguna línea denominacional en particular y no estoy aquí para atacar a ninguna denominación. Simplemente vamos a enseñar la palabra tal como la veo. Y luego, por supuesto, tenemos que dejar que las cosas caigan donde caigan. A algunos no les gusta y no podemos hacer nada al respecto. Pero afortunadamente, sabes, cuando empecé a salir en televisión, este era mi mayor miedo. Toda la correspondencia de odio que recibiría. Y sabes, en 6 años solo hemos recibido 2 y no fueron tan malas. Así que solo tengo que contarlo. Una verdadera bendición que no estamos haciendo que la gente sea completamente desagradable, pero si no estás de acuerdo conmigo, es tu privilegio. La palabra de Dios es así que creo que podemos tener algunas diferencias de opinión y aún así no ser herejes ni nada por el estilo. Así que mirar estos diversos aspectos de las Escrituras, solo entiendan que estoy enseñando de la manera en que lo siento. El Espíritu Santo lo ha revelado y no pretendo tener todo el conocimiento especial. Leo a muchas personas buenas, pros y contras. Leo tanto a hombres con los que no estoy de acuerdo como a aquellos con los que sí, pero cuando se trata de enseñarlo, entonces tengo que depender de cómo el Espíritu Santo lo abre a mi entendimiento. Ahora, en el libro de 1 Corintios, como hemos estado enfatizando desde hace tiempo, así que ya que comenzamos esta pequeña carta, evidentemente desde el capítulo 7, versículo 1, quizás quieras echarle un vistazo. Mira, ya soy culpable. Te tenía en el capítulo 10, pero quizás quieras volver al capítulo 7, versículo 1. Y creo que esta es la clave para que Pablo escriba esta carta de 1 Corintios. Ahora es cierto que todo está inspirado por el Espíritu Santo. Todo lo que sucede ha sido dirigido por la gracia soberana de Dios, pero sin embargo, el elemento humano siempre entra en juego también. Ahora, esta es la belleza de las Escrituras. ¿No es así que todo está inspirado por Dios? Cada palabra ha sido dirigida por el Espíritu Santo y aún así cada autor mantiene su personalidad. En otras palabras, Isaías escribe desde una personalidad totalmente diferente a la de Ezequiel y los evangelios provienen de una perspectiva totalmente diferente a la de Pablo y así sucesivamente. Y sin embargo, todos ellos, de manera compuesta, son escritos por el Espíritu Santo. Y así, aquí en el capítulo 7, versículo 1, el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir esto, pero sin embargo nos da el elemento humano sobre por qué escribió 1 Corintios. Y fue en respuesta al versículo 1 del capítulo 7 sobre las cosas de las que me escribiste. ¿Y qué hicieron? Oye, tenían un montón de preguntas y puedo imaginármelos. Probablemente solo las pusieron en la página y estaban preguntando, Pablo, ¿qué pasa con este problema que tenemos? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Y así es. Y así toda esta carta de 1 Corintios
Y supongo que realmente no lo entendí hasta que comenzamos a enseñarlo aquí hace algún tiempo en una de nuestras clases en Oklahoma, que es un libro o una carta que trata sobre problemas, por los que Pablo no los elogia. Es demasiado amable como para simplemente condenarlos abiertamente, pero tampoco los elogia. No los está alabando por estas cosas que están haciendo. Así que cuando terminemos el capítulo del amor, el capítulo 13 de 1 Corintios, voy a enfatizar aún más que Pablo está como retrocediendo en esta situación, así que no encienda su ira y los ponga en un lugar donde no pueda tratar con ellos. Y sin embargo, va a estar de acuerdo con todos sus problemas. Y sabemos que las razones que todavía son tan carnales, y no olvides que de todas las iglesias con las que Pablo trata, ninguna era tan carnal y con mentalidad carnal como la iglesia de Corinto. Y todo lo que tienes que hacer es leer el contenido y simplemente aparece de inmediato y puedes verlo. Y así aquí de nuevo, al volver ahora al capítulo 10, incluso su práctica de lo que llamamos la mesa del Señor o el servicio de comunión o como quiera que lo llame su denominación particular, los corintios lo habían convertido en un problema. Estaban teniendo todo tipo de cosas que nunca debieron haber ocurrido en la iglesia y Pablo tiene que abordarlo. Ahora, acabamos de salir de la situación de comer carnes y demás que habían sido ofrecidas a ídolos. Y ahí, de nuevo, eso nos dice que los corintios estaban teniendo que lidiar con cosas de las que tú y yo no sabemos nada. ¿Sabes? No estamos viviendo en una cultura donde la gente ha ofrecido carne a ídolos en algún templo pagano y luego termina en nuestro mercado de carne. Y luego tenemos que comprar carne. Y te preguntas, bueno, esto proviene de ese templo pagano. Mira, bueno. Nosotros no estamos enfrentando eso, pero los corintios sí. Y recuerdas que antes, incluso antes de eso, estaban yendo a los tribunales unos contra otros, se estaban demandando unos a otros en los tribunales paganos. Y Pablo dice, esa no es la manera en que haces las cosas cuando eres un creyente. Y así todo el libro de 1 Corintios trata básicamente sobre los problemas que estaban afectando a la iglesia de Corinto. Ahora llegamos a los problemas relacionados con la mesa del Señor. Versículo 16. Lo tocamos en nuestras palabras de cierre en el último programa. No es la comunión, la copa de bendición que bendecimos. O creo que la otra palabra para eso podría ser comunión. No es la comunión o de nuevo la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos. No es la comunión o de nuevo la comunión del cuerpo de Cristo, porque nosotros siendo muchos somos un solo pan. Ahora, cuando lleguemos al capítulo 12, vamos a ver a Pablo hacer la analogía de el cuerpo de Cristo está compuesto como el cuerpo humano, con todas nuestras diversas funciones de dedos y pies y todo, pero sin embargo estamos bajo un solo sistema nervioso central, ¿no es así? Todo está centrado en la cabeza, en nuestro cerebro, de acuerdo, así también es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza en el cielo y cada creyente nacido de nuevo es un miembro ahora de ese cuerpo y todos somos miembros unos de otros. Está bien, ahora el pan habla de algo muy similar, porque todos sabemos, ustedes están lo suficientemente cerca de la agricultura. Muchos, supongo, los niños de la ciudad de Nueva York no lo saben, pero ustedes sí. ¿De dónde viene el pan? Espero lo sepas. Viene del trigo, ¿verdad? Está bien que hace que un silo esté lleno de trigo o grano. ¿Qué hace que el silo esté lleno? Granos, ¿ves? Granos. Ahora, en la agricultura en Iowa, solía mirar de vez en cuando un silo de 10,000 bushels que tenía y solo tendría que quedarme ahí y asombrarme. Todo este silo de 10,000 bushels de maíz está compuesto por granos individuales. Está bien, esa es la analogía. Cada vez que comes un pan, ¿qué compuesto ese pan? Un sinfín de granos de trigo que fueron molidos en harina, por supuesto, y luego hechos en el pan. Está bien, así que la analogía sigue siendo válida. ¿Qué somos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo? Somos como ese pan que se ha convertido en un compuesto de todos esos granos individuales. ¿Ves? Está bien, sigue leyendo. Así que somos la comunión de la sangre de Cristo y el pan que rompemos. ¿No es así? Y de nuevo, en forma pictórica, no es la comunión del cuerpo de Cristo, que es ese grupo de creyentes. Está bien, y nosotros siendo muchos, uno, un pan, ¿ves? A pesar de que ese pan proviene de tal vez varios miles de granos de trigo,
en la composición final es un solo pan. De hecho, incluso ampliamos un poco más nuestra imaginación. Dentro de ese solo pan puede haber habido un compuesto de trigo, envíos de todo Estados Unidos. Terminó tal vez en un molino de Kansas City, donde fue a su vez molido en harina. Así que tenemos ese pan aquí en Oklahoma. ¿De dónde pudo haber venido parte de ese trigo? Ohio, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Colorado. ¿Quién sabe? Pero todo terminó siendo parte de ese único pan. Y así es el cuerpo de Cristo. Tenemos creyentes en China, tenemos creyentes en Europa, tenemos creyentes en Inglaterra, en América del Sur. Independientemente de su origen, todos somos miembros de ese único cuerpo por virtud de la sangre de Cristo. Mira, hemos sido comprados por la sangre. Está bien, sigamos leyendo. Porque todos somos partícipes de ese único pan. Y ahora entonces, versículo 18. He aquí Israel, según la carne. En otras palabras, la nación Israel según la carne. No son ellos los que comen de los sacrificios partícipes del altar. Ahora, ¿quieres recordar que cuando los paganos establecieron sus sacrificios de animales, era satánico? Una imitación de lo que Dios había establecido como el camino correcto, porque eso es lo que siempre hace Satanás. Él establece una imitación, así que cuando los paganos ofrecían sus sacrificios de animales y luego llevaban la carne del templo al mercado, o tal vez se la daban a la persona que trajo el sacrificio, ¿de dónde realmente lo copiaron? Bueno, de Israel, que Israel hizo lo mismo. Si Israel llevaba un animal sacrificial a los sacerdotes, ¿quién podía comer primero de esa carne que sobraba? Bueno, los sacerdotes lo hacían, pero por otro lado, si había más de lo que el sacerdote podía manejar, evidentemente estaba en su poder designar a la persona, quizás la persona que trajo el sacrificio en primer lugar. Y así incluso el judío que traía su sacrificio podría terminar participando de la carne de ese sacrificio. Y eso es lo que Pablo está diciendo. He aquí Israel, según la carne en su religión, son aquellos que comen del sacrificio, partícipes del altar. Todo se reduce a esa misma actividad. Entonces, que cuando traían el sacrificio, se estaban identificando con un Dios al que estaban sacrificando. Está bien, ahora entonces llega al versículo 19 y va a introducir el tema de la idolatría, que el ídolo es algo, o que lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos es algo. Ahora ya saben, es un poco difícil comprender el pensamiento de Pablo. Por un lado, parece que no hay absolutamente nada de malo en comer carne ofrecida a ídolos, ¿verdad? Porque en lo que a Pablo le concernía, ese ídolo no era más que un montón de piedra o madera muerta. Nunca podría tener un efecto en esa carne. En lo que a él le concernía, podía comerlo sin remordimientos. Pero por otro lado, él advertiría a la gente que había algo asociado con esos dioses demoníacos y ellos tenían poder. Y así, entonces hubo ocasiones en las que Pablo dice, no comas de eso. Y vamos a ver eso incluso en los próximos versículos de este capítulo. Pero justo aquí ahora, él está volviendo y dice que ese ídolo no puede afectar esa carne, está muerto. Pero por otro lado, el ídolo puede estar muerto. Pero ¿qué pasa con el poder detrás de eso? Oye, no está muerto. Y ese es Satanás, ¿ves? Porque Satanás, por supuesto, trabaja a través de la idolatría. Está bien, versículo 20, pero yo digo que las cosas que los gentiles sacrifican, las sacrifican a demonios. Ahora, la palabra en la Reina Valera es demonios, y creo que demonios es mejor. Que las cosas que los gentiles sacrifican, las sacrifican a demonios, no, a Dios. Bueno, ¿por qué sacrificaban a los demonios en lugar de al verdadero Dios? No conocían al verdadero Dios, no sabían quién era Dios. ¿Ves? ¿Recuerdas en Hechos? Volvamos y miremos eso. No tengo la intención de hacer estas cosas cuando me estoy preparando para todo esto. Pero, vuelta en Hechos, capítulo 17. De vuelta en Hechos, capítulo 17. Y Pablo llega a Atenas. Pablo llega a Atenas. El versículo 16 del capítulo 17. Y quieres recordar que Atenas era una ciudad próspera, de
gran importancia intelectual. Tenían a todos los filósofos y buenas universidades que hoy todavía estudian a los escritores griegos, Aristóteles, Homero, Platón y todos los demás, ¿ves? Está bien, así que él llega a Atenas, este gran centro del intelectualismo, versículo 16. Y así, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se conmovió dentro de él al ver la ciudad completamente, totalmente, entregados a qué idolatría. A pesar de todo su intelectualismo, a pesar de toda su inteligencia, a pesar de toda su filosofía, sabían algo del único Dios verdadero. Nada. Nada. Estaban completamente entregados a la adoración de ídolos y dioses mitológicos. ¿Ves? ¿Está bien? Y luego llegas al versículo. Oh, mi tierra. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí pasaban su tiempo en nada más que en contar o escuchar alguna novedad. Pero ahora, escucha, ¿alguna vez oyeron algo del verdadero Dios en las novedades que escucharon? No. Era solo otro reciclaje de algún dios oriental de algún tipo, o de alguna diosa mitológica sentada en alguna cima de montaña, supuestamente, en sus mentes al menos, y no sabían nada del verdadero Dios. Y luego llegas hasta el versículo 23. Ahora, estoy haciendo esto para que entiendas el contexto de estas personas entre las que Pablo está ministrando. Y él dice en el versículo 23 de este mismo capítulo, porque al pasar y observar sus devociones, es decir, su adoración idólatra, encontré un altar con esta inscripción. Al que Dios, el desconocido, ¿ves? Justo como un tipo que me dijo una vez hace años, cuando estaba pasando por algunas dificultades financieras reales, y él estaba, creo que lo mencioné una vez antes en uno de los programas anteriores, y él sabía que yo estaba, un día él llegó volando a mi granja, y la tierra estaba volando, el polvo estaba rodando, y se detuvo, saltó fuera y dijo, ¿lees? Dijo, estaba yendo por la carretera y estaba pensando en ti. Él dijo, ¿alguna vez has pensado en rezarle a San Judas? No. No. Yo dije, ¿por qué debería hacerlo? Bueno, él dijo, soy un firme creyente. Tú tapas cada agujero, ¿ves? Y así eran estos atenienses. Quiero decir, tenían todos estos dioses y diosas y toda su adoración, y aún así, por si acaso les faltaba uno, establecieron uno especial y lo dedicaron al Dios desconocido. No sabían nada del Dios de la creación. No sabían nada del Dios de Abraham, a pesar de que los judíos habían estado en medio de ellos durante cientos de años. ¿Está bien? Ahora, si regresan conmigo un momento a 1 Corintios capítulo 10 nuevamente. Y así, estos idólatras, como los llamaríamos, pero no me gusta usar la palabra idólatra, porque creo que la mayoría de nosotros en América pensamos en los idólatras a los que nuestros misioneros ministraron hace 100 años, cuando iban tal vez a las selvas amazónicas de América del Sur, tal vez al Congo en África, y caen directamente en el paganismo profundo y oscuro, al idólatra como lo llamamos. ¿Ves? Y todavía tenemos esa connotación cuando usamos la palabra idólatra, pero en las Escrituras, ¿ves? La palabra idólatra simplemente significa cualquier no judío. Cualquiera que no sea judío es considerado un idólatra, y así tienes que mantener tu definición clara. ¿Está bien? Ahora regresa aquí. Verso 20, pero yo digo que las cosas que los gentiles sacrifican, las sacrifican a demonios y no a Dios, porque no saben nada de Dios. Él es un completo, es conocido para ellos. Y él dice, no quiero que tengan comunión con demonios. ¿Ves? Oh, horrores. Por eso cuando llegamos a otro capítulo en 2 Corintios, creo que es el capítulo 6, ¿qué va a decir? No puedes tener comunión con Dios y con demonios. Tiene que haber esa separación, ¿ves? Y así, aquí de nuevo, lo está diciendo tan claramente que no puedes tener comunión o compañerismo con demonios. Ahora, recuerda, está construyendo su argumento para la mesa de comunión.
Versículo 21, él dice, no puedes beber la copa del Señor y la copa de demonios. Bueno, funciona. No puedes ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de demonios. No va a funcionar. Simplemente no puedes hacerlo. Creo que Jesús hizo la afirmación él mismo, ¿no? No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Simplemente no funcionará. Oh, puedes salir adelante por un tiempo, pero eres miserable. Está bien, ahora esto por supuesto está estrictamente prohibido. Está bien, ahora en el versículo 22, ¿acaso provocamos al Señor a celos? ¿Somos más fuertes que Él? Ahora recuerda qué argumento está construyendo, que tienen que tener cuidado con cómo practican la comunión del Señor, compañerismo, la mesa del Señor o como sea que tu denominación particular se refiera a ello. Está bien, ahora entonces, en el versículo 23, como dije en un par de programas atrás, sabes, Pablo aquí en Corintios cambia de marcha de vez en cuando. Y aquí de nuevo ahora de repente parece que cambia de tema, cae en algo totalmente diferente. Pero aún así, está volviendo a casa. El efecto de la mesa del Señor en comparación con la comunión con demonios y la comunión con el Señor y su obra de la cruz. Versículo 23. Ahora dice, todas las cosas son lícitas para mí. Vaya, ahora esa es una afirmación aterradora, ¿no? ¿Cómo en el mundo el Espíritu Santo consideró apropiado inspirar al hombre para decir algo así? Todas las cosas son lícitas para mí, pero no todas son convenientes. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, no había una ley establecida que pesara sobre los hombros de Pablo, que dijera, no lo harás. La cruz ha terminado con todo eso, ¿no? No estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Entonces, aunque ahora está libre de la ley, es libre para hacer cosas que son contrarias a la ley. No. ¿Ves? Y cuando decimos que no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia, nunca implico que ahora somos libres para hacer lo que queramos. Oh, Dios no lo permita. Sabes, lo he dicho una y otra vez. La gracia no es licencia. Y así aquí de nuevo lo está dejando muy claro. Sí, no hay ninguna ley que le prohíba hacer algo porque no está bajo la ley, pero no todas las cosas son buenas para él. Y así, en consecuencia, no va a hacer lo que él cree que es libre de hacer, porque dice, todas las cosas son convenientes. O no todas las cosas son convenientes. Todas las cosas son lícitas. Mira, lo repite. En lo que respecta al legalismo, no hay ninguna ley que le diga a Pablo lo que puede o no puede hacer. Él no está bajo eso. Pero dijo, todas las cosas no edifican. Y de nuevo va a estar construyendo su argumento aquí, que cada creyente tiene que tener cuidado con lo que hace, con lo que practica, porque hay personas, tanto creyentes como no creyentes, que nos están observando constantemente. De hecho, no podía recordar cuál era el versículo en nuestra clase anoche, y afortunadamente alguien lo encontró, donde Pablo usa la expresión de que cada uno de nosotros somos una epístola viviente. ¿Qué significa eso? Hay muchas personas que nunca tomarán este libro y lo leerán. Nunca leerán. Pero pueden mirarte y pueden leer. Eres una epístola viviente. Y esto es lo que Pablo está tratando de hacer, que estos corintios entiendan que a pesar de que estaban viviendo en medio de una inmoralidad e idolatría abyectas, sin embargo, donde quiera que esos creyentes corintios fueran dentro de esa cultura griega, podían y debían ser una epístola viviente. Debían ser algo que el mundo a su alrededor pudiera leer, entender. ¿Está bien? Versículo 24. Así que a la luz de todo esto, recuerda, Él todavía nos está llevando a la práctica de la mesa del Señor. Que nadie busque lo suyo, sino que cada uno busque lo de los demás. Ahora tienes la palabra riqueza en cursiva, supongo, en la mayoría de tus traducciones. Y de nuevo, creo que es un lugar desafortunado, creo que deberían haberlo dejado en blanco. Aquí que nadie busque lo suyo, sino que cada uno busque lo de los demás. Ahora, eso es un poco difícil de explicar. Pero ¿sabes que Pablo no está diciendo que debes intentar conseguir lo que tiene el siguiente? Porque eso va en contra de todo lo que él enseña. Así que lo que creo que realmente está diciendo aquí es que no, debemos estar constantemente buscando qué hay para el número 1.
¿Sabes? Esa ha sido la frase cliché, la última generación o algo así. ¿Qué hay para mí? Bueno, en pocas palabras, esto es lo que Pablo está diciendo. No te preocupes acerca de o qué haces por ti mismo, sino preocúpate por lo que va a hacer por tu vecino. ¿Cómo va a mejorar su situación? Mira, y eso es exactamente a lo que se refiere. ¿Está bien? Versículo 25. Todo lo que se vende en los mercados, y creo que está hablando del mercado abierto. Ahora, de nuevo, tienes que entender el mercado de Oriente Medio, y es uno de los aspectos destacados cada vez que vamos a Israel, y vas a uno de estos mercados abiertos, y ya sabes, nosotros los estadounidenses, a veces simplemente nos estremezcamos ante los olores, las moscas y todo eso, pero esta era una forma típica de hacer las cosas allí, especialmente después de que se había ofrecido un cadáver a un ídolo pagano. Lo que el sacerdote no hizo, lo usaron para sí mismos. O si la persona que ofreció no iba a hacer un gran banquete o algo así, preferiría tener un poco de efectivo. Probablemente lo llevaría al mercado y lo pondría allí a la venta. Bueno, entonces lo cuelgan en los ganchos de carne, ya sabes, ese viejo cadáver de oso crudo y las moscas arrastrándose por él. Y luego la ama de casa se acerca y probablemente comprará solo una onza o dos y las echará en su pequeña bolsa de compras y seguirá su camino. Bueno, esto es exactamente de lo que Pablo está hablando ahora. Que si este cadáver de un cordero o una cabra o una oveja o algo así ha estado terminando en el mercado, lo que sea que se venda en los mercados o en el mercado abierto, come. No hagas preguntas por conciencia, porque la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Ahora creo que probablemente podamos tener un pequeño vistazo de eso. Cuando Pedro vio descender la sábana en los Hechos, y por supuesto el Señor le estaba enseñando a Pedro algo totalmente diferente, pero era la misma analogía. Y aquí vino esta sábana, llena de toda clase de animales de cuatro patas y cosas que se arrastran. ¿Y qué le dijo a Pedro? Mata uno de ellos y cómetelo. Vaya, el shock de todos los shocks, ya sabes, para un buen judío kosher. ¿Qué dijo Pedro? De ninguna manera, Señor. ¿Nunca he comido nada impuro? Pero mira, aquí viene Pablo ahora con la libertad que trae la gracia, incluso para el judío. Y eso es, no te preocupes por si es kosher o no. El Señor lo ha creado. Agradécele al Señor por ello y cómetelo. ¿Ves? Y ahí es donde estamos hoy. Está bien, continuemos leyendo. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Ahora, el versículo 27 y un minuto o dos que nos quedan. Sí, algunos de ellos que no creen te invitan a una fiesta, a un banquete, y tú estás dispuesto a ir. En otras palabras, vas a responder a la invitación si estás dispuesto a ir. Lo que sea que se ponga delante de ti, cómetelo sin hacer preguntas, por conciencia. Eso es algo, ¿no? Pero aquí está el otro lado de la moneda. Si esa misma persona, al invitarte a su banquete, te dice de antemano, la carne que estoy sirviendo esta noche acaba de venir del templo pagano, eso lo hace un poco diferente. Ahora bien, Pablo dice, si algún hombre te dice, esto se ofrece en sacrificio esta noche, entonces come, no por el bien del individuo, sino de quién, el tipo que lo dijo, porque ahora le vas a mostrar que no vas a tener nada que ver con eso. Que ha sido contaminada por haber sido ofrecida a algún dios demoníaco. Pero parte de eso, Pablo dice, si no sabes la diferencia, adelante, cómetelo, porque no hay nada de malo con esa carne. Ofrecerlo a ese ídolo no afectó la carne ni poquito. No es más que un ídolo muerto, mudo, ¿ves? Y así, todo depende nuevamente de las circunstancias y de la cantidad de conocimiento que tenga la persona. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias,
y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.